Buenas chicos, ¿cómo están? Voy a seguir un poquito hablando de libros, como vengo haciendo desde hace unos cuantos videos. Hoy voy a hablar de un libro que lo podemos conocer por la serie de Netflix, ¿no es cierto? Cuya serie de Netflix podría estar basada en hechos reales, lo está, pero se han intercambiado los papeles, por así decirlo. Estoy hablando de la famosa Peaky Blinders, ¿no? Con la canción de Tom Petty sonando en la intro, Cillian Murphy actuando con esa entrada tan particular, con el caballo que le pone un polvito mágico en la intro para modificar sus fuerzas, por así decirlo. Bueno, acá Carl Chin nos dice lo siguiente. Carl Chin es el escritor, no se olviden del nombre y el apellido porque se llama así. Billy Kimber, que en la ficción es uno de los enemigos, en realidad acá cumple un papel bastante primordial, bastante importante. Billy Kimber era un delincuente astuto con una personalidad magnética que se hizo con el liderazgo de la banda criminal más célebre de Gran Bretaña, los Peaky Blinders. En la serie, vemos que es Cillian Murphy el que maneja los Peaky Blinders, que dominaban los negocios ilegales de protección de comercios y las apuestas de las carreras de caballos. Hoy, gracias a la exitosa serie de televisión, los Peaky Blinders son sinónimo de arrogancia, glamour y violencia desenfrenada. Pero ¿quiénes fueron los verdaderos Peaky Blinders? Tras décadas de estudio, el historiador Carl Chin, nieto de un miembro de los Peaky Blinders, e hijo de un corredor de apuestas ilegales de Birmingham, hay que ver cómo hacían esas apuestas ilegales, ya que al que sacaba todo el crédito de esas apuestas ilegales nunca lo encontraban, porque generalmente estaban metidos en... O sea, la Londres de ese momento, estaba la arquitectura permitía, digamos, los escondites ajustados, bajo terreno, en calles muy angostas, por ejemplo. Se basa en material inédito y entrevistas con descendientes de los integrantes de la banda para ofrecer un relato fascinante sobre el auge y la caída de la infame mafia que sembró el caos en Inglaterra en un momento en que la clase obrera del Imperio Británico estaba en pie de guerra. Estos son los Peaky Blinders y esta es su verdadera historia, porque existieron los Peaky Blinders como tal, como banda, son los antepasados de los hooligans, nada más ni nada menos, ¿no es cierto? Acá lo que no se menciona en el libro, que lo cuenta en sus páginas, es la gran diferencia y la gran tira y afloje que hay entre Inglaterra e Irlanda. Y eso es re importante para entender el contexto histórico, porque dentro de las bandas, por ejemplo, las bandas inglesas que se peleaban entre sí, Peaky Blinders con otros más, y otros, entre todos se peleaban, cuando el enemigo en común eran los irlandeses, se unían todas estas bandas. Era un odio acérrimo entre Inglaterra e Irlanda, muy conocido hoy en día, porque los libros nos cuentan cómo es la guerra entre Inglaterra e Irlanda, que más que nada tiene que ver desde un punto de vista religioso. El catolicismo de Inglaterra contra el catolicismo de Irlanda, que es más aferrado. Y si bien son los ingleses los más violentos contra los irlandeses. Lo detalla muy bien la banda Los Cranberries, que cuentan de esta enfermedad de la guerra en su canción Zombie. Ellos la relatan como es sentir la violencia inglesa por sobre la irlandesa. Bueno, más que nada, los Peaky Blinders se dan a conocer en particular por el modus operandi, que es lo que lo diferencia de otras bandas. Otras bandas si usaban la hebilla, generalmente tenían que ver con cierto nombre de banda. Después, bueno, en el Tole, en el lío, digamos, se desconocía todo, o sea, todo era una mezcla. Pero básicamente, por ejemplo, los Peaky Blinders son conocidos por agredir, golpear fuertemente con gilets en las gorras.
Pero eso es más que nada en la última época de los Peaky Blinders, porque la creación de la Gillette como tal no vino hasta muy entrada, creo que la época del 30, donde ya los Peaky Blinders no estaban tan en boga, pero sí usaban boinas y usaban unos alfileres, unas cositas con las que pegaban y estiraban en la piel. Más que nada el lío era bastante grande hasta que se empieza a dar forma a las estructuras de los barrios, porque también hay que hablar de la Inglaterra como cuál es el momento histórico de Inglaterra, que era la era industrial. En la era industrial todo, digamos, tenía que ver con las fábricas, con los virus que traen las mismas. Esta gente vivía, si bien tenía sus casitas, vivían prácticamente en la calle todo el tiempo. Los barrios bajos, ¿no? Esa clase obrera que se releva también contra la autoridad, viene de esa calandria, ¿no es cierto? O sea, vienen de gente muy aguerrida, muy violentada también. De hecho, una de las cosas que más se menciona en un punto de la novela es que no había parques, por ejemplo, para chicos en los barrios donde estaban los Peaky Blinders o las demás bandas. No había centros de diversión, porque no había diversión. Era solamente trabajar, levantarse a las 7 de la mañana para volver a la casa a las 10 de la noche. Esa era la industrialización de Inglaterra, que perjudicaba, por supuesto, a los barrios más bajos, que es donde se empezó a fermentar la violencia como un estilo de vida, prácticamente, para sanear diferencias entre los más ricos y los más pobres, pero también entre los más pobres y los menos pobres. Cada vez que alguien tenía algo diferente o entraba al barrio, se veía diferente, estaba a punto de ser de alguna manera saboteado o caer en la trampa y bueno, y así por casi nada se originaban las grandes olas de violencia barriales que cuentan. Entonces en los modus operandi de diferentes bandas van tomando sus diferentes nombres, entre ellos los Peaky Blinders, conocidos por su forma particular de agredir a las personas y de atacar en grupo. Otras bandas, el modus operandi tenían más que ver con hebilla de cinturones, como decía recién, o con piedras, palos, o romper pedazos de concreto para enfrentarse a la policía. La policía en un momento dado, para intentar estructurar estos barrios, darle su punto de cero, de vuelta, volver a foja cero y eliminar la criminalidad de los barrios y los delitos, en un principio se le hizo muy complicado porque siempre estaban en inferioridad numérica y se nombran muchísimos casos de muertes policiales. Fue una violencia realmente inusitada, a veces muertos a piedrazos, muertos a puro golpe también, con lo que viniera atacaban. Entonces ya esta violencia empieza a estructurarse y a tomar formas prácticamente artísticas en la forma de expresarse de estos individuos. Pero bueno, en un momento dado la policía tuvo que pedir ayuda extranjera, de la cual el principal aliado en esta guerra contra las bandas y la violencia y los narcos, también había formas de hacer mercado negro, contrabando, había un montón dentro de estas bandas que cuando se corría la cortina se dejaba ver, ¿no es cierto? Y bueno, se recurrió a la policía irlandesa. Y desde ahí es que se nombra a un individuo muy particular, que en la serie aparece como este policía que los va buscando, digamos, tras las pistas de los Peaky Blinders, y a veces hasta va negociando partes como para acercarse a las bandas. Bueno, acá dice corredores de apuestas ilegales, las vendetas,
pero quiero hablar específicamente de este hombre, cuyo nombre no recuerdo ahora, pero lo estoy buscando. Rafter, es Rafter de apellido. Ya te digo el nombre. Acoso a los agentes. La policía. Liderazgo de Rafter. No dice el nombre específicamente. Que vino este hombre con nueva gente, la policía agregó nuevos efectivos, sumó mayor cantidad de efectivos a las fuerzas policiales para unir las irlandesas con las inglesas, y de alguna manera esto fue también un puntapié para avanzar contra las bandas. Otra cosa que también se hizo mucho fue el auge del boxeo. Sí, tal cual, el auge del boxeo ayudó a eliminar a las bandas. Las iglesias que se establecían en los barrios para atraer su gente y eliminar así las grandes olas de criminalidad de las bandas, abajo, o sea, en el subsuelo de las iglesias creaban gimnasios, hacían gimnasios donde tenían diferentes deportes, diferentes disciplinas, y una de ellas era el boxeo. Y el boxeo cobró un auge muy particular en esto. De esta manera, todos los curas inteligentemente sacaban la violencia en las calles para empezar a clasificarla, tenerla en pequeños grupos, o sacarla de las calles para esconderlas en otro lugar, por así decirlo. Porque aparte de así, de esta forma, muy inteligentemente, sacaban a los borrachos de los bares, alejaban los bares de los centros de violencia. Entonces, de alguna forma fue una movida inteligente, no muy ortodoxa, pero bueno, de alguna manera se alejó la violencia de los bares, que es donde germina la violencia por el alcohol, por las drogas y un montón de otras cosas más. Así que fueron varios factores que de alguna manera terminaron con los Peaky Blinders. Terminaron, no es la palabra correcta de decir, sino que más bien se transformaron. Al final del libro indica cómo estas bandas se van unificando y vendrían a ser, se transforman, digamos, en lo que serían hoy los hooligans. Son los antepasados de los hooligans. Así que nada, un detalle muy bueno históricamente, muy fidedigno, indicándonos cuáles son las partes reales que bien podemos detectar en la serie y cuáles no. Pero básicamente lo que hace la serie es cambiar algunos nombres o cambiarlos de lugar, cambiarles su papel, porque no olvidemos que todavía hay familiares, nietos de los mismos, como es el caso del escritor. Entonces hay que tener ciertos cuidados, porque la cosa no está muy metida entre alfombras, digamos. Pero bueno, esa es una historia con una interpretación muy propia de lo que es el libro de los Peaky Blinders. Así que nada, cómprenlo, consúmanlo, léanlo, y van a encontrar las diferencias entre la serie y la historia real. Nos vemos, chicos, que tengan buenas noches.